capítulo 18, versículos del 15 al 20. Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y cuando lo tenga, si por favor puede ponerse sobre sus pies y responderme con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él está con nosotros, que, Señor, en las decisiones difíciles que toma la iglesia, como lo que acabamos de leer el día de hoy, cuando nos apegamos a tu palabra, podemos saber que Jesús está con nosotros. Gracias porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él es el dador de la gran comisión, pero también el que prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que tu presencia nos ayude, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a entender este pasaje, a tomarlo con temor y temblor, Señor, pues tú sabes lo torpes que somos nosotros para tratar con el pecado ajeno. Tú conoces, Señor, nuestra tendencia para escandalizarnos por el pecado de nuestros hermanos, pero al mismo tiempo para excusar nuestros pecados. Y también tú conoces, Señor, la tendencia nuestra para excusar el pecado de nuestros hermanos con tal de no incomodarnos y no molestar a nuestros hermanos contra nosotros. Ayúdanos, Señor, que ni una ni la otra sea la manera de obrar de esta iglesia, sino que seamos una iglesia que a lo que tú le llamas pecado, nosotros le llamamos pecado, y cuando tú a algo le llamas arrepentimiento, nosotros también le llamamos arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, porque creemos que solo si tu Santo Espíritu nos guía y nos cuida, podremos obedecer este mandamiento tan difícil. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Si el sermón de la semana pasada fue difícil porque nos exhortaba a tratar y a darle muerte a nuestro pecado de arrogancia, realmente este sermón posiblemente no es menos difícil y hasta cierto punto es más peligroso, porque en este punto el Señor Jesucristo pasa de exhortarnos a que nosotros sepamos cómo darle muerte a nuestro propio pecado, para exhortarnos y animarnos para saber cómo tratar con el pecado de los hermanos que nos rodean. Dígame si eso no es difícil. Es duro y es difícil para nosotros pensar en nuestros propios pecados, pensar que estamos llamados a darle muerte a nuestro pecado y pensar en que estamos llamados a estar en guerra constante con nuestro pecado. Eso ya por sí solo nos trae una carga, por así decirlo, o nos trae un tipo de urgencia, pero al mismo tiempo es mucho más difícil, o es en un sentido mucho más peligroso tratar con el pecado de nuestros hermanos cuando pecan contra nosotros, porque como orábamos ahorita, muy fácil podemos o excusar el pecado o maximizar o escandalizarnos, mejor dicho, por el pecado.
Siempre estamos nosotros luchando con esas dos cosas. O yo me escandalizo por el pecado de alguien que peca y que me afecta, me escandalizo por el pecado de alguien que me ofendió con su lengua, pero al mismo tiempo puedo excusar el pecado de otro que ofendió a un hermano con su lengua, siempre y cuando el hermano ofendido me caiga mal. ¿No le ha pasado eso? Cuando a alguien lo ofende, usted se enoja. Cuando alguien ofende a alguien que a usted le cae mal, usted dice, pues es que esa persona se lo ganó. Ahí vivimos nosotros en esa tensión de cómo puedo hacer para tratar con el pecado, y tristemente cuando se trata el tema de tratar con los pecados ajenos, ciertamente existen esos dos extremos y existe también el peligro de decir yo mejor no me meto en nada. Hermanos, no sé si han notado, pero nuestra tendencia al pecado es demasiado fácil. O peco, cuando alguien peca contra mí, yo peco escandalizándome y que me falta misericordia para perdonar a esa persona. Puedo pecar por mi falta de perdón cuando alguien peca contra mí. Puedo pecar al mismo tiempo cuando excuso los pecados que Dios no excusa. Y tercero, puedo pecar cuando empiezo a volverme ciego o hacerme de la vista gorda cuando yo sé que tratando con el pecado de mis hermanos voy a meterme en problemas. En esas tres cosas nosotros muy fácil pecamos. En esas tres cosas nosotros muy fácil pecamos. ¿Y sabe por qué pecamos? Porque cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, algo que podemos ver con mucha claridad es que el Señor Jesucristo no solamente espera, el Señor Jesucristo exige que tú tengas una guerra contra tu pecado y que tú tengas una guerra contra el pecado de tus hermanos que los puede destruir. De hecho, en todo el Evangelio de Mateo, esta es la segunda vez que aparece la palabra iglesia. En todos los evangelios, mejor dicho, las únicas dos veces que aparece la palabra iglesia es en Mateo. En Mateo 16, cuando el Señor Jesucristo, hablando de una iglesia universal, Él dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice Jesús, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Eso es interesante, porque por un lado Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Yo cuidaré a los cristianos, yo haré que los cristianos maduren. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios el Padre está comprometido con cuidar la iglesia, con hacer que los cristianos maduren, con disciplinar a los cristianos, pero al mismo tiempo aquí dice, si tu hermano peca, ve tú y repréndelo. Alguien podría decir, Señor, pero si tú dijiste que tú lo vas a cuidar, ¿por qué me mandas a mí? Si tú dijiste que tú vas a edificar tu iglesia, lo cual creemos, entonces ¿por qué es que yo tengo que reprender a un hermano? ¿Por qué no nada más tú lo confrontas con tu pecado? ¿Por qué no nada más tú lo redarguyes de manera interna? Hermano, lo interesante y lo importante de este pasaje es entender que el mismo Jesús que prometió que va a edificar su iglesia, el mismo Jesús que se comprometió para edificar su iglesia, es el mismo Jesús que espera que tú te comprometas para corregir a tus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús va a edificar su iglesia y quiere que tú seas el instrumento de edificación para la iglesia. Jesús va a edificar su iglesia universal. Eso quiere decir, el Señor Jesús está cuidando la iglesia en todo el mundo. La iglesia que está en México la cuida Jesús. La que está en Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, todo el mundo la cuida Jesús. Pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo está diciendo, no te preocupes por cuidar la iglesia del mundo. Preocúpate por cuidar la iglesia en la que tú vives. A veces nosotros decimos, las iglesias están mal, mientras no hacemos nada por nuestra iglesia. O los cristianos del mundo están siendo atrapados en falsas enseñanzas, pero no nos molestamos en cuidar los cristianos que tenemos en casa. Jesús está diciendo, el compromiso tuyo comienza con tu iglesia
y comienza corrigiendo el pecado que tú puedes ver en la iglesia. Como dijimos la semana pasada, en esta parte del sermón de Mateo se nos habla de cómo debemos vivir en comunidad, y cuando el Señor Jesús habla de cómo debemos tratar con el pecado, nota que cuando habla del pecado ajeno, el Señor Jesús te hace a ti responsable. Tú eres responsable por cuidar tu corazón, y tú eres responsable por cuidar el corazón de tus hermanos. Aquí no existe tal cosa como yo voy a la iglesia por la palabra y que cada quien sepa lo que hace con lo que escucha. No, eso no existe. De hecho, ¿quieres saber cuál es una señal de que tú no entiendes la palabra? Que tú no entiendes el cuidado que tienes que tener por tus hermanos. ¿Quieres saber cuál es una señal de que la palabra que tú escuchas no te está haciendo mucho efecto? No te está viendo la gravedad del pecado, la evidencia de que la palabra no está haciendo algo en ti, es que tú no quieres hacer nada por la vida de tus hermanos. ¿Por qué? Otra vez, somos responsables del pecado que sale de nuestro corazón. De ese pecado somos culpables, pero del pecado de mis hermanos soy responsable. Yo soy culpable de mi pecado, pero yo soy responsable del pecado de todos mis hermanos. Y eso no es nada nuevo. El Señor lo dijo en Levítico 19:17. Escuchen muy bien cómo lo dice el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Nuevamente, este es un tema de corazón. ¿Cómo sé yo que mi corazón no tiene odio contra mis hermanos? Alguien podría decir, pastor, porque no les deseo el mal. Pastor, porque no les tengo rencor. Pastor, porque no les tengo coraje. Pero note cómo le dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Wow, ¿sabe lo que está diciendo el texto? Cuando yo veo a mi hermano pecar y no lo corrijo, yo estoy participando de su pecado. Y yo odio a mi hermano. Por eso dice, no aborrecerás a tu hermano. Por eso, hermano, no sé si alguna vez lo has pensado, pero el pecado que tú apruebas no es el pecado que tú aplaudes. Es el pecado que tú ves y no corriges. ¿Cómo sé yo si apruebo el pecado de mis hijos? Pastor, es que tengo unos hijos malísimos, pastor. Bueno, que tú reconozcas que tus hijos se portan mal y no los corrijas, no quiere decir nada. De hecho, si tú no corriges a tus hijos cuando se portan mal, tú estás participando en sus pecados ante los ojos de Dios. El pecado de tu hijo solamente va a afectar a tu hijo posiblemente, pero delante de Dios tú eres un participante, tú estás colaborando y tú estás siendo alguien que empuja a tu hijo hacia el pecado. Y lo mismo sucede en la iglesia. Otra vez, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si algo puedo yo sacar de aquí o que saques de aquí es, hermano, el pecado no corregido siempre será pecado aplaudido. El pecado que tú no corriges, tú lo aplaudes. El pecado que al hijo al que tú no le estorbas para pecar, tú lo ayudas. Piense en Elí, el Antiguo Testamento, este sacerdote de Dios, cuando el Señor le trajo juicio, dijo, traeré juicio sobre la casa de Elí, porque Elí vio a su hijo pecar, Elí miró cómo pecaban sus hijos, dijo, y decidió o no los quiso estorbar. Hermano, si tus hijos nunca te han dicho, tú de verdad que me quieres arruinar la vida, tú has fracasado como papá. A no ser que tengas un hijo ejemplar. Es que tú no entiendes las cosas que a mí me gustan. Es que tú no entiendes que ya los tiempos cambiaron. A mí me da gusto cuando los hijos usan esas palabras contra los papás. Yo sé que a usted no le da nada de gusto. Y no me va a dar gusto cuando mis hijos las usen contra mí. A mí me gusta que las usen contra usted. ¿Sabe por qué? Porque esa es la marca de un papá que no está viviendo conforme a la cultura, sino conforme a la palabra.
Que mis hijos digan, es que tú no entiendes que ya son otros tiempos, no podemos vivir como en tus tiempos, no podemos vivir pegados a un libro, pegados a la Biblia. Hermano, gloria a Dios cuando tus hijos pueden decir eso, quiere decir que te ven como un estorbo y Dios se glorifica cuando estorbamos para que otros pequen. Y eso es así en la casa y eso es así en la iglesia. Los hermanos que aquí están deben verte como compañeros que corres, con los que corres la misma carrera, pero como personas que estorban cuando quieres pecar. Tú tienes que tener aquí en esta iglesia alguien a quien tú ves como un estorbo para pecar, que sabes que no lo puedes invitar al pecado, y al mismo tiempo yo espero que tú seas alguien que te ve o alguien que podemos ver como un estorbo para pecar, porque la guerra aquí es contra el pecado y esa guerra es contra el pecado que está en mí y contra el pecado que está en mi hermano. ¿Me escucho bien? Déjeme lo digo bien. Contra el pecado que está en mi hermano, no contra mi hermano. Porque si dice, pastor, tengo que estar en guerra contra mi hermano, ese mandamiento sí me gusta. Contra el pecado que está en tu hermano. Por eso el primer punto que vamos a ver es lidiando con el pecado que está en medio de nosotros. Versículo 15. Note cómo continúa el Señor Jesucristo cuando dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Note que el Señor Jesucristo aquí da por sentadas dos cosas. Primero, el Señor Jesucristo da por sentado que nuestros hermanos van a pecar contra nosotros. De hecho, cuando el Señor Jesucristo dice, si tu hermano peca contra ti, no lo está diciendo como que es una posibilidad lejana. ¿Sabe por qué lo está advirtiendo? Porque es lo que va a suceder en la iglesia. De hecho, si usted nota el contexto, el texto nos dice que para este punto los discípulos estaban peleando. El pasaje que predicamos la semana pasada dice que los discípulos estaban peleando por saber quién es el más grande del reino de los cielos. El pleito no era porque uno golpeó a otro, el pleito no era tampoco ni siquiera porque uno le debía dinero al otro, el pleito era porque queremos saber quién es el más grande en el reino de los cielos. Y alguien puede decir, pastor, pero ese es un problema muy pequeño. Eso es una niñería, ponerme a compararme con otros y que eso traiga un problema grande. Bueno, hermanos, ¿sabe por qué este texto está aquí? Porque los problemas grandes de la iglesia siempre empiezan por desacuerdos pequeños. Siempre. Yo nunca he visto, espero que no exista, pero ha de existir, pero en esta iglesia yo nunca he dicho, pastor, yo estoy enojado con mi hermano porque me mató a mi papá. Esa iglesia estaría loca. Siempre es, pastor, no me saludaron. Pastor, en la fiesta que tuvimos, pastor, me ofendieron. Rompimos la piñata, pastor, y yo miré mi dulce favorito y el hermano sabía que era mi dulce y se lo llevó. O llevaron pan y no me dieron. Hermano, ¿sabe cuál es la esencia del pecado que divide a la iglesia? Que son pecados pequeños muy mal atendidos. Muy mal atendidos. De hecho, son pecados que salen del corazón, pero realmente el problema es que el pecado sale del corazón y eso trae división, pero la mayor división va a venir cuando no sepamos tratar con el pecado que salió de ese corazón. ¿No le ha pasado a usted que a veces está discutiendo con su esposa y dice, yo ni me acuerdo por qué estamos peleando, pero sigámosle, peleemos? Ya ni sé por qué empezó el pleito, solo sé que quiero seguir peleando. Bueno, ese tipo de problemas son los que está diciendo el Señor Jesucristo que debemos tratar. Los discípulos no se habían golpeado, no se habían robado nada, no se habían lastimado físicamente, todo era ofensas de palabras, y el Señor Jesucristo está diciendo que ese tipo de ofensas siempre van a estar en la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Si tu hermano peca contra ti, la razón por la que dice ve y repréndelo,
Es porque Jesús espera que cuando alguien peca contra mí, cuando alguien peca contra ti, Jesús espera que tú estés más preocupada o preocupado por el alma de la persona que pecó que por la ofensa que recibiste. Eso es el primer mandato difícil. Jesús está diciendo, cuando alguien peque contra ti, asegúrate de preocuparte más por la situación o por la condición del alma de aquel que te ofendió, que por cómo tú te sientes después de la ofensa. Por eso es que Jesús está dando un mandamiento que va en contra de la naturaleza. Para mí, si alguien peca contra mí, yo me aparto. Jesús dice, si alguien peca contra ti, acércate y cuídalo. Wow, eso es como si a alguien le dijesen que si a un condenado a muerte le dijesen, cuando el verdugo te mate, procura de estar orando por el verdugo. Cuando el verdugo te corte la cabeza, procura estar preocupado no por la cabeza que te van a cortar, sino por el verdugo que se atreve a cortarte la cabeza porque su alma tiene que estar muy endurecida. Y eso es lo que Él espera que suceda en esta iglesia. Que cuando tu hermano peque contra ti, tu mente esté en decir, Señor, ayúdame a cuidar el alma de mi hermano, porque para que él peque contra mí sin ningún tipo de remordimiento, tiene que estar muy endurecido. Por eso es que las correcciones que el Señor Jesucristo está mandando aquí no son correcciones que salen, que deben de salir de nosotros de un corazón que está enojado, de un corazón que está resentido. Déjame, te lo digo de esta manera. Jesús no espera que tú corrijas a tus hermanos cuando su pecado te moleste. O no espera que corrijas a tus hermanos porque su pecado te molesta. ¿Sabes tú quiénes son los únicos que corrigen el pecado ajeno solamente porque el pecado les molesta? Los fariseos. Si yo corrijo a mi hermano porque su pecado me enoja, yo estoy actuando como un fariseo. Si yo corrijo a mi hermano porque su pecado me es algo fastidioso, porque ya estoy cansado, ya estoy harto de verlo pecar, yo estoy corrigiendo, puedo estar corrigiendo con la verdad, pero yo voy a estar corrigiendo con un corazón lleno de fariseísmo. El punto no es corrige el pecado que te fastidia, el punto es corrige el pecado o cánsate por corregir el pecado, aun cuando el pecado no te molesta a ti. Una vez más, los únicos que corrigen el pecado porque los fastidia son los fariseos. Es lo que dijo Lucas antes de hablarnos de la parábola del publicano y el fariseo. Escuche usted. ¿Por qué es que a los fariseos les molestaba el pecado ajeno? Dice que eran personas que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Bueno, hermano, esto debería llevarme a cuidar por qué es que yo quiero exhortar a mis hermanos muchas veces. Tú quieres exhortar a tus hermanos porque ya estás cansado de verlos pecar. Estás confiando en ti como justo y tratando a tus hermanos como menos que tú. Eso es fariseísmo. Tú estás harto de ver a tus hermanos pecar y por eso quieres que dejen que pequen, que quieres que dejen de pecar, perdón. Estás actuando como fariseo. La esencia del fariseísmo es que el fariseo quiere controlar al pecador, pero no lo quiere consolar. El fariseo siempre va a querer controlar al pecador y siempre va a identificar el pecado, siempre va a ver lo que está mal y siempre va a querer controlar el pecador, pero no tiene intención en darle compasión. Esa es la diferencia entre un fariseo y un cristiano. Si tú corriges para que las cosas se hagan a tu manera, tú estás corrigiendo y mientras corriges estás pecando. Así sea que las cosas se hagan a tu manera. Si tú corriges porque estás cansado de ver el pecado, tú estás actuando como fariseo. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios 1:24, cuando él habla de por qué y cómo es que la razón por la que él corregía a la iglesia de Corinto. Pablo dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes.
Si nota que Pablo dice, yo te digo cómo vivir en la fe, pero no porque yo quiera controlar tu fe. Yo te digo cómo vivir en la vida, pero no porque yo quiera controlar tu vida. Yo te digo cómo vivir en la fe porque estoy colaborando para que tú encuentres gozo. Por eso, hermano, este pasaje nos manda a corregir el pecado de nuestros hermanos. Pero cuando tú estés harto de ver a un hermano pecar y lo corrijas, posiblemente lo habrás corregido como un fariseo. Cuando tu enojo sea cómo ese pecado te afecta y no cómo ese pecado afecta a tu hermano, tú no estás listo para corregir a nadie. Tú estás en una posición en la que tengas que ser corregido. El punto de Pablo es, nosotros queremos verlos a ustedes con gozo. No es que tu pecado nos moleste solamente, es que lo que nos duele es pensar que ustedes van a vivir una vida cristiana alejado del gozo. Es que ustedes van a vivir una vida ofendiendo al Señor, es que ustedes van a vivir una vida pecando contra el Señor y por eso queremos colaborar para su gozo. En otro pasaje Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Piensa en eso en un momento, hermano, y cuando tengas que exhortar a tu hermano, piensa en eso. Déjame te pongo un ejemplo. ¿Qué harías tú si el día de hoy el Señor Jesucristo se apareciera aquí en carne y hueso? Y como el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal fue carpintero, el Señor Jesucristo te dijera a ti, hey, quiero poner una carpintería aquí en la esquina y me gustaría que tú seas mi socio. Quisiera que en la carpintería trabajemos juntos. Tú vas a ser mi socio, yo te voy a enseñar cómo funciona todo, pero yo lo que quiero es que tú estés ahí y seas mi socio en el trabajo. ¿Cuál sería tu respuesta? Espero que si el Señor Jesucristo le ofrece un trabajo así, la primera pregunta no sé, ¿y cuánto vas a pagar o qué? Espero que sea, Señor, si yo voy a estar contigo trabajando, yo lo hago. Bueno, Jesús, la razón por la que Pablo nos llama colaboradores de Dios es porque quizás no somos socios o no somos compañeros o colaboradores de Jesús en una carpintería de las que existen, en una carpintería común y corriente, pero está diciendo quizás la sociedad o quizás nuestro trabajo con Jesús, más que ser en una carpintería, es en el alma de tus hermanos. Jesús quiere que tú seas su colaborador, no en construir muebles, sino en cuidar el alma de los hermanos que están aquí. Piensa en eso la próxima vez que vayas a corregir a alguien. Piensa en que tus palabras tienen que ser las palabras de Jesús y al mismo tiempo piensa en que tu compasión tiene que ser la compasión de Jesús. Hermano, sabiduría no es cuando tú y yo aprendemos a identificar el pecado de nuestros hermanos. Sabiduría es cuando tú y yo aprendemos a corregir con amor, con paciencia y con mansedumbre a nuestros hermanos. Corregir el pecado cualquiera lo puede hacer. Corregir el pecado con el mismo corazón del Señor Jesucristo, ahí necesitamos la dependencia en el Espíritu. Por eso es que Pablo decía en Romanos 5:14, y note cómo describe a esta iglesia. ¿Cómo sabemos, hermanos, que nuestra iglesia realmente está creciendo, realmente está madurando, realmente es una iglesia que está madurando en su manera de pensar y tiene conocimiento verdadero? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo dice, la iglesia donde no hay un interés por la amonestación, tampoco hay un conocimiento de la palabra que ha bajado al corazón. ¿Tú tienes un interés por amonestar a tus hermanos? Por corregirlos. No de señorear, de corregirlos. No de controlar, de amar. Porque nota que el Señor Jesucristo dice, nosotros una vez más no corregimos el pecado porque nos molesta. No es que me molesta que mi hermano peque y por eso lo corrijo. Nosotros lo corregimos no porque ya estoy fastidiado, sino porque al que yo corrijo es mi hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Hermano,
Yo creo que nosotros a veces usamos la palabra hermano sin saber qué tan profunda es esa palabra. Hermano para acá, hermano para allá. Pero dice el apóstol Pablo, ¿te interesa la corrección? No. Entonces tampoco has entendido o has llegado a un conocimiento profundo y maduro de la palabra de Dios. ¿No te interesa corregir? No. Entonces el problema no es que no corriges porque no conoces a tu hermano, porque esa es la excusa que usualmente usamos. Es que, pastor, yo casi no lo conozco. Pablo diría, no, es que casi no conoces la palabra. Es interesante que Pablo, cuando usted ve las cartas de Pablo, a veces Pablo regañaba a los cristianos que nunca en la vida había visto. Lea Colosenses, nunca los había visto y los estaba corrigiendo. Nunca había hablado con ellos, dice, los que no han visto mi rostro, y les puso una regañada, hermano. Imagínense si lo hubieran visto. ¿Por qué? No era que Pablo era confianzudo, es que Pablo era fiel. Y eso es fidelidad. No regañar por regañar, pero interesar, aprender a exhortar, dolerme con el pecado de mis hermanos, más por lo que pasa en su alma que por la manera en la que me afecta el pecado. Hermano, ten mucho cuidado porque sin darte cuenta tú puedes estar construyendo y alimentando un corazón asesino que puede costarle la vida a tus hermanos. ¿Quieres saber cómo identificar un corazón asesino? Si está en ti ese corazón asesino, bueno, cuando ves a tu hermano pecar no te duele. De hecho, excusas el pecado de tu hermano con tal de no incomodarte o con tal de no incomodarlo y con tal de no ser molesto. Piensa en Caín. Caín fue un asesino que mató a su hermano. El primer asesino de la historia mató a su propio hermano. ¿Y cómo respondía su corazón? ¿Cómo respondía el corazón de Caín cuando le preguntaron por su hermano? Cuando Dios le dijo, ¿qué ha pasado con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué fue lo que dijo Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Él lo había matado. Y aquí nos dice qué pasó por el corazón de Caín cuando lo mató. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿A mí qué me importa mi hermano? Nosotros quizás nunca hemos dicho eso, pero sí hemos dicho, eso es problema de mi hermano. Y estamos diciendo exactamente lo mismo que Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No, que se muera. Y cuando tú y yo decimos, eso es problema de mi hermano, estamos diciendo que se muera. Pero por favor, que si se va a morir, que se muera de aquí para allá, porque aquí ya molesta. En sí, lo que a nosotros nos molesta no es que haya un muerto en la iglesia, nos molesta cuando el muerto empieza a oler mal y me afecta. Pero debería molestarte que hay un muerto en la iglesia. Hermano, no sé si ves, pero el primer instrumento de Satanás fue un instrumento que Satanás utilizó y lo que utilizó en ese instrumento fue la indiferencia. La indiferencia tuya y mía al pecado de nuestros hermanos es algo que le puede costar la vida a esta iglesia. Tu indiferencia y mi indiferencia es el instrumento principal que tiene el Señor, que tiene Satanás para dividir y para hacer morir a tus hermanos. En un sentido, ¿tú quieres dividir esta iglesia? No hagas nada. Tranquilo, quieto. Ven a la iglesia y escucha la palabra, pero no hagas nada con lo que escuchas. Ven a la iglesia y escucha la exhortación, pero no estés dispuesto a exhortar. Y hermano, ¿tú has hecho eso alguna vez? ¿Has dicho esas palabras? Eso no es problema mío. Eso no es asunto mío. Yo no me voy a meter. Yo no me voy a meter porque luego ahí anda uno en boca de la gente. O yo no me voy a meter porque después la gente lo mete a uno en chismes y uno se mete en problemas. Y cuando uno anda en problemas, después ya ando en boca de todos y ahora yo soy el que queda mal. ¿Has dicho eso, hermano? Porque esa es la mentalidad de alguien que está siguiendo los deseos de Satanás. Es ir en contra de la voluntad del Señor. ¿Cómo sé eso? Porque el Señor Jesucristo lo ha dicho en lo que vimos la semana pasada. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Si no es la voluntad del Señor que tus hermanos se pierdan, entonces la voluntad del Señor es que tú exhortes y cuidas a tus hermanos. Y hasta que no los estés exhortando, hasta que no los estés cuidando, estás muy lejos de la voluntad del Señor.
Dice el Señor, no es la voluntad que ni uno se pierda. Por tanto, si no es la voluntad que ni uno se pierda, yo tendría que buscarlos a todos. Y si yo quiero estar en la voluntad del Señor, yo tengo que incomodarme por todos. Pastor, pero eso es cansado. La cruz también lo fue, hermano. La cruz fue dolorosa y esto va a ser doloroso. La cruz fue algo que llevó al Señor Jesucristo a sudar gotas de sangre. Si Cristo sudó gotas de sangre por la iglesia, tú tienes que llorar por tus hermanos. Así que, hermano, ¿estás cuidando a tus hermanos? ¿Estás exhortando con amor, con paciencia? Porque eso es madurez. Y déjame ser claro, realmente podríamos estar mucho tiempo en este solo versículo, pero déjame ser claro, este pasaje no está aquí para que tú, cuando veas a tu hermano pecar, vayas y le digas a alguien más. Si tu hermano peca contra ti, no dice, ve y dile al pastor, o ve y pregúntale a tus hermanos qué opinan, que a veces eso es lo que hacemos. Es que pecó contra mí, pero no sé qué hacer. Voy a preguntarle a un hermano, oye, te tengo que hablar, pecó contra mí, ¿qué hago? Y no sé. Le hablamos a otro hermano, pecó contra mí, ¿qué hago? Y cuando acuerdo ya hablé con todos menos contra el que cometió el pecado. Eso se llama chisme. No, pero es que la intención no, eso se llama chisme. Madurez no es yo tratar con el pecado de mi hermano a espaldas de mi hermano. Madurez es yo tratar con el pecado de mi hermano cuando vengo con tu hermano. Dice Pablo en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, que sois maduros, restauradle. Y no está hablando al pastor, está hablando a la iglesia, a los maduros. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí notas la responsabilidad que el Señor está poniendo sobre tus hombros? Si tú lo viste pecar, tú corrígelo. Tú habla con él. Y no hables con medio mundo antes de hablar con él. Habla con él. Y con cuidado, porque el pecado de él no es una señal de que tú eres mayor que él, es una señal de que tú eres igual que él y puedes caer en el mismo pecado. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Si tu hermano peca contra ti porque te ofendió, no vayas tú con tu hermano a restaurarlo pensando que tú no lo puedes ofender a él. No es como me ofendió, ahora yo vengo y mira, vamos a poner las cosas bien. Tú me ofendiste porque eres un animal. Lo acabo de ofender yo también. Eso es a lo que se refiere. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, dice Jesús. Y Pablo diría, y cuando lo reprendas, acuérdate, tú también puedes pecar como lo mismo que él hizo contra ti, tú lo puedes hacer contra él. Y de hecho es lo que usualmente pasa. Alguien me ofende y vengo a arreglar las cosas y salimos peleados y ahora me ofendió. Y cuando salí de allí, ya no puede decir, ya nos perdonamos, sino que el otro también puede decir, ahora él también me ofendió a mí. Así que todos estamos ofendidos. ¿Por qué? Porque nos falta la madurez de decir, yo puedo caer en el mismo pecado que se cometió contra mí. Los pecados que vienen de aquí para allá usualmente van de aquí para allá también. O mejor dicho, los pecados que vienen de allá para acá también salen de aquí para allá. Y por eso Pablo está diciendo, tengan cuidado porque eso es corregir con madurez. Corregir con madurez no es soltar el bibliazo. Es decir la verdad con mansedumbre, con amor y reconociendo yo puedo entrar en ese mismo pecado. Pero el punto aquí es, hermano, si eres saber tú si estás siendo fiel en cuidar a tus hermanos, ¿qué haces cuando ves a tu hermano pecar? ¿Lo cuentas? ¿Hablas con todo mundo menos con el que cometió el pecado? Y el punto también es, esto es tu responsabilidad. Hermano, tú no tienes que venir a mí y decirme, pastor, autoríceme para yo darle un consejo a un hermano, autoríceme para yo animar a un hermano, autoríceme para yo reprender. A veces a mí me suena que hay gente que piensa que yo soy el dueño de la iglesia. Es que si me autorizas, yo lo hago. Hay cosas que yo no te tengo que autorizar. Déjame te lo digo de una manera más clara.
Hay cosas que yo no te puedo autorizar. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia no es mía. Yo puedo estar tan de salida como tú. Esta iglesia no es mía, y si no es mía, entonces yo no te puedo autorizar. Y sobre todas las cosas, ¿sabes por qué yo no te puedo autorizar que le des un consejo, que exhortes, que animes? Porque eso no es algo que yo deba autorizar, eso es algo que el Señor te ha exigido. El dueño de la iglesia dice que eso te toca a ti. Y que te toca a ti exhortar y ser exhortado. Así que, hermano, tú no tienes que pedirme permiso a mí. ¿Le puedo dar un consejo? Dáselo. Que venga de la palabra. Lo puedo, pastor, pecó, lo puedo reprender, hermano. Repréndelo y reapágalo si quieres. Pero tú trata con el corazón de tus hermanos. Eso es algo que proviene del Señor Jesucristo. Eso es algo que hacemos, y note que, como digo, lo hacemos en privado. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No dice has ganado la discusión. Cuando uno va a corregir a un hermano, los dos tendríamos que salir llorando. Los dos. ¿Por qué? Porque no vine a ganar una discusión, vine a cuidar tu alma, y si te arrepientes, eso es la obra y la gracia de Dios obrando. Y eso debería de quebrantar a toda persona que esté involucrada. Una vez más, el pecado en la iglesia no es algo que hacemos público a la primera provocación. El pecado en la iglesia es algo que hacemos público solamente cuando hay una negación de escuchar la reprensión. Dice el versículo 16 y 17, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Todavía no lo puedes publicar en Facebook ahí, hermano. Uno o dos maduros, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A los miembros de la iglesia. Ten cuidado con eso, porque que alguien esté aquí en la iglesia no quiere decir que pertenezca a la iglesia. Es decir, si un miembro peca, tú no vas y le cuentas a la visita. Es a los miembros de la iglesia. Ellos son los encargados de cuidar el alma. Por eso tenemos un pacto de membresía. En ese pacto yo digo, tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. Cuando yo peco, tú me exhortas. Cuando tú pecas, yo te exhorto. Cuando yo me alegro, tú te alegras conmigo. Es como todo. Si yo le digo a usted, corrija a los niños, usted no va a ir a corregir a todos los niños de West Valley. Usted va a ir a corregir a los suyos. Y de hecho, rara vez usted va a corregir a los niños que vienen y visitan su casa. A veces toca aguantarse. Están rompiendo las cosas y ahí están, no puedo corregir porque no son míos. Bueno, eso sucede en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que vamos y buscamos a alguien. Quiere decir que vamos y buscamos a alguien de la iglesia. De esta iglesia. Si tu hermano pecó contra ti, los hermanos de la iglesia de Provo no tienen nada que ver con esta iglesia. No tienen nada que ver con ese problema. Tienen mucho que ver con esta iglesia, pero no con ese problema. Tú buscas a tu hermano, que sea de la iglesia, que tenga madurez, y le dejas saber el pecado que se ha cometido. Si notas, ahí es que el Señor te da la autorización de que el pecado que se cometió contra ti sea un pecado que salga a la luz cuando hay alguien que puede ayudar, no cuando hay alguien que quiere saber. Una cosa, hermano, es lo que tú quieres saber del pecado que comete la gente. Otra cosa es lo que tú tengas que saber para ayudar a aquel que ha cometido pecado. Son dos cosas bien distintas. Yo quisiera saber qué es lo que pasa en todo el mundo, pero solamente hay pocas cosas que yo tengo que saber. Y note que aquí entra la sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Y es por eso que aquí podemos ver la sabiduría a la hora de tratar con el pecado de la iglesia, porque el Señor Jesucristo está diciendo que nosotros buscamos a alguien para que nos ayude con el pecado. Pero al mismo tiempo, esto es como un arma de doble filo para cuidar al que peca y para cuidarme yo. ¿Sabe por qué? Porque lo que el texto está diciendo es el hecho
que alguien, el hecho que tú exhortes a alguien, no quiere decir que esa persona tenía que ser exhortada. Aquí no está diciendo, Jesús no quiere que tú salgas de aquí pensando que tú eres el que determina lo que es pecado. Como yo digo que es pecado, tiene que ser pecado. Como a mí me ofendió, tiene que ser un pecado, hermano. Hay muchas cosas que te van a ofender que no son pecaminosas. Hay muchísimas cosas culturales que no son un pecado, pero que a ti te van a ofender y que el hermano que lo hizo no necesariamente tiene que cambiarlo. Hay cosas que te van a molestar. Pastor, a mí me molesta que me saluden de abrazo. Eso no es pecado. Quizás en tu cultura eso no se hace y está bien. Si te molesta, no te abrazamos. Pero eso no es pecado. Y esto, para eso entran aquí estas personas, para poder yo saber con la sabiduría, ¿será que lo que yo estoy tratando de exhortar no es un pecado verdadero? La persona no pecó, o al mismo tiempo puede ser aquí para decir, la persona a la que yo estoy corrigiendo no se quiere arrepentir. Esas dos opciones existen. Y por eso es que traemos a los hermanos. Si no escuchas a sus hermanos, traemos a la iglesia entera, a los miembros. Y déjame ser muy claro en esto, hermano. Porque aquí el Señor Jesucristo está utilizando palabras del Antiguo Testamento. No es la primera vez que se nos manda a buscar testigos para mostrarle a alguien su culpa. Ya mismo Moisés había dicho en Deuteronomio 19:15 que no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa, dice Moisés, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Está diciendo el Señor, necesitas buscar testigos porque tú te puedes equivocar. Pero al mismo tiempo necesitas buscar testigos sabiendo que los testigos no son los que dictan lo que está bien y lo que está mal. Es una confusión que a veces se tiene. ¿Esto es pecado, sí o no? Porque la iglesia vote. Así no funciona la iglesia. La iglesia no tiene el derecho de decir lo que es pecado y lo que no es pecado. Es decir, esto no es una democracia. La verdad no se pone bajo votación. El pecado no se pone bajo votación. Si toda la iglesia vota que algo no es pecado, pero la palabra lo condena, lo que tiene que cambiar es la iglesia, no la palabra. Si toda la iglesia vota que algo es verdad cuando es mentira, pero la iglesia dice, pero la Biblia dice que es mentira, lo que tiene que cambiar es la iglesia que no sabe votar y no la Biblia. Así que el punto aquí no es pongan a votación el pecado. El punto aquí es la ley es lo que dice lo que es verdad y lo que es mentira. La palabra de Dios es la que dice lo que es pecado. Dice el apóstol Juan que el pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué hace la iglesia? Es Dios el que nos dice lo que es pecado, es la iglesia la que decide cómo tratar con ese pecado. En obediencia a la palabra del Señor. Así que no, es que la iglesia no cree que eso sea pecado. No importa, si la Biblia dice que sí es pecado, entonces cambiemos la iglesia. Entonces vámonos en contra de la iglesia. Si la Biblia dice que algo es pecado y la iglesia dice que no, entonces la tarea es hacerle la guerra a la iglesia. Si la Biblia dice que algo es verdad y la iglesia no lo quiere reconocer, entonces la tarea es hacerle la guerra a la iglesia que se está comprometiendo con la mentira y que muy pronto va a dejar de ser iglesia si sigue por ese camino. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 6, 7, cuando está hablando de la disciplina dentro de la congregación y la iglesia de Corinto estaba tolerando un pecado, note cómo lo llamó. No es buena vuestra jactancia. La iglesia de Corinto veía a un miembro pecar y dijeron, yo no creo que su pecado está tan mal. Al fin y al cabo ni nos molesta. Al fin y al cabo, ¿quién soy yo para juzgar? La vieja confiable. ¿Quién soy yo para confiar? ¿Quién aquí es perfecto? Oh, qué amoroso suena. Pero note que dijo el apóstol Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice el apóstol Pablo, ustedes son una iglesia arrogante porque ven el pecado y no lo corrigen. Son una iglesia arrogante porque ven la maldad y en lugar de expulsarla la abrazan. Y son una iglesia arrogante porque hacen todo eso en nombre del amor. Oh, hermano, qué grave tiene que estar nuestra condición para tolerar el pecado en nombre del amor. Dios es amor. Qué grave tiene que estar tu condición espiritual para usar la Biblia para justificar un pecado. Eso es satánico. Escrito está, decía el diablo. Escrito está, dicen muchos, que no quieren lidiar con el pecado. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, si no te escucha, tráelo a un hermano. Si no escucha a lo hermano, tráelo a la iglesia. Note que aquí el Señor Jesús no nos está diciendo qué pecado cometió la persona. Lo único que nos está diciendo es que el pecado digno de disciplina es aquel pecado que una persona comete sin arrepentimiento. Puede ser adulterio. No expulsamos a los que cometen adulterio, expulsamos a los que cometen adulterio y no se arrepienten. Puede ser robo, puede ser mentira. No expulsamos al que roba, expulsamos al que roba sin arrepentirse. ¿Y qué quiere decir arrepentirse el pastor? Que no escucha. ¿Y qué quiere decir que no escucha? Que no reconoce su pecado, que no hace nada para reconocerlo sin excusarse. Piensa en Adán. El problema de Adán, hermanos, cuando Dios lo confrontó, no fue, Señor, yo no hice nada. El problema de Adán fue, Señor, yo lo hice, pero ¿por qué? Pero es que. Cuando usted escucha a alguien decir, yo lo hice, pero es que lo que pasó fue que usted no entiende. Oh, no, yo lo reconozco, pero es que también usted tiene que entender. Eso es no escuchar. El que reconoce su pecado dice, contra ti he pecado, Señor. Nada más. Cuando David pecó con Betsabé y lo reprendió el profeta, David no dijo, sí, yo pequé, pero es que Betsabé también de irresponsable se estaba bañando donde todos la veían. O no dijo, yo pequé, pero Betsabé también se pasó ese día, no andaba muy modesta que digamos y la carne es débil, así que no, yo reconozco, pero es que ella también. Eso no es reconocer el pecado, eso es excusarlo. Eso es excusarlo, eso fue lo que hizo, lo que hizo Adán, eso es lo que hacen todos los paganos, dicen, sí, yo pequé, pero es que las circunstancias, pero es que lo que pasó, pero es que usted no me entiende, pero es que nada. Cuando nosotros tengamos en esta iglesia alguien que diga, yo pequé, pero es que no se ha acabado el tema entonces todavía. Es yo pequé y no hay nada más, no tengo excusa. No debía haber pecado, hubo gente que pecó contra mí, pero que la gente peque contra mí no excusa mi pecado contra Dios. Hermano, que la gente peque contra ti no quiere decir que tú tengas derecho a pecar contra Dios. O yo. Y que alguien peque en la iglesia no quiere decir que en nombre del amor tenemos derecho a pisotear la cruz del Señor Jesucristo. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Ustedes son una iglesia arrogante que pisotea la cruz de Cristo porque ven al pecado, ven al pecador no arrepentido y en lugar de sacarlo lo dejan ahí. Por eso dice, si no escucha, pone excusas, hace cualquier cosa. Si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Si no escucha a la iglesia, sáquenlo de la iglesia y no lo vean como un cristiano. No quiere decir que esa persona no sea cristiana. Puede ser que se arrepienta. Quiere decir que no está viviendo como cristiano. Y mientras no esté viviendo como cristiano, no lo podemos tratar como si fuese una persona que está viviendo con fidelidad. Por eso Pablo más adelante dice en 1 Corintios 5:11, cuando habla de los cristianos que se rebelan, que son rebeldes y no se arrepienten, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra,
o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni comáis. ¿Sí nota? Llamándose cristiano, que comete esos pecados sin arrepentirse, dice Pablo, con el tal ni comáis. Que ese no se pare en la cena del Señor, que ese no toque ni siquiera los elementos de la cena del Señor, que ese cuando te vea no pueda hablar contigo de otra cosa que no sea su arrepentimiento. Si nosotros vemos a alguien en pecado y lo expulsamos, y tú el siguiente día le dices, vamos a comer, hermano, y vamos a hablar del fútbol, tú estás participando en su pecado. Cuando un hermano peca y no se arrepiente, el único tema que debería interesarnos con él es arrepiéntete. Está viviendo en pecado, arrepiéntete. Eso es estorbarle, es decirle, estás viviendo en rebelión, estás viviendo conforme a los deseos de Satanás. Y es ahí cuando nosotros lo expulsamos, por más que lo amemos, por más que nos duela, por más doloroso que sea, por más que esta persona salga quejándose, a esa iglesia le falta amor, a esa iglesia le falta misericordia, a esa iglesia le falta compasión, esa iglesia no puede ser la iglesia del Señor Jesucristo. Aún ahí, dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si el que expulsamos con justa razón se sale quejando, que se queje. Jesús dice, yo estaba en medio de ustedes. Yo no me quejo de ustedes. Y está diciendo, la autoridad que yo le di a Pedro cuando le dije, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está diciendo, esa misma autoridad se la doy a la iglesia. Hermano, si como iglesia nosotros expulsamos a un hermano y podemos justificarlo con la palabra, podemos ver a alguien que no reconoció su pecado o que lo reconoció a medias. Dice el Señor Jesucristo, yo estaba en medio de ustedes. De hecho, la razón por la que Pablo, hablando en este mismo tema, en 1 Corintios 5, dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque Pablo está diciendo, tu tarea es juzgar al que está dentro y sacarlo cuando sea necesario, porque Dios a través de ti está juzgando su pecado. Dice, no, es que yo no puedo ir a una iglesia donde juzgan. Pablo dice, yo no puedo creer que existan iglesias que no juzgan. Pablo dice, yo no puedo creer que hay iglesias que no juzgan nada, que solamente se dejan llevar por los sentimientos. Hermano, este pasaje está aquí, el último pasaje, para darnos un consuelo. El punto de este pasaje, yo sé que a veces se lee, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo sé que este pasaje a veces se lee cuando cae nieve aquí en Utah y nada más llegan 3 familias. Oye, hermanos, pues donde están 2 o 3, aquí está el Señor, porque habemos 8, así que aquí está el Señor con más ganas. Pero ese no es el punto de este pasaje. Este pasaje no está aquí para leerlo cuando nosotros tenemos poca asistencia en la iglesia. ¿Sabes para qué está aquí este pasaje? Para leerlo cuando tomamos una decisión de sacar a alguien o tomar a alguien. Cuando sacamos a un miembro que se rebela contra la palabra, no contra nosotros, y lo sacamos conforme a la palabra, el Señor Jesucristo está diciendo, en el momento que ustedes lo sacaron, yo estaba en la reunión de miembros y yo estaba de acuerdo. Mi Padre que está en los cielos estaba de acuerdo si lo sacan conforme a la palabra, si lo sacan porque no se arrepiente, si lo sacan porque le falta arrepentimiento y no quiere escuchar. Yo estaba de acuerdo. Y de hecho Jesús diría, si lo dejan, yo no estoy de acuerdo con esa iglesia. En el momento que sacamos a alguien, Jesús diría, si la iglesia tomó la decisión, mi Padre que está en los cielos ya había tomado la decisión de antemano. Si sacamos o quitamos a un pastor del púlpito, la iglesia ve que el pastor comete un pecado y no se arrepiente, no pide perdón, no deja el pecado. El Señor Jesucristo diría, si ustedes como iglesia quitan al pastor del púlpito con una razón bíblica, dice el apóstol Pablo, que contra un pastor o contra alguien no aceptemos una sola, sino 2 testimonios.
que es lo mismo que dice aquí con cualquier miembro en realidad. Dice el Señor, si ustedes como iglesia quitan a un pastor con una razón bíblica y se ponen de acuerdo, es porque mi Padre que está en los cielos ya desde hace tiempo lo había quitado del púlpito. Si tienen razones para quitarlo y no lo quitan, mi Padre que está en el cielo no está de acuerdo con ustedes. Si notas lo importante de la disciplina, hermano, la iglesia es la encargada de representar la justicia y el juicio en este sentido de Dios en la tierra. Lo sacamos porque creemos que Dios ya lo había sacado y lo sacamos. Alguien diría, pastor, pero es que la cruz va a quedar un mal testimonio. No, va a quedar un buen testimonio. Que tenemos un Cristo que perdona pecado, pero tenemos un Cristo que murió para salvar el pecador y para limpiar el pecador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos. No solo lo perdona, nos limpia de toda maldad. Por eso, si tú no has creído en Cristo el día de hoy, cree en Él. Él te limpia de maldad, Él te perdona el pecado, Él te limpiará de tu pecado. Y si tú has creído en Cristo, cuida la disciplina del Señor. Cuida de practicarla, cuida de someterte y cuida eso en tu iglesia. ¿Sabes por qué? Porque alguien alguna vez dijo que cuando la disciplina se va de la iglesia, Cristo se va con ella. Que la disciplina, con amor, corrección, no falte en la iglesia del Señor. Amado Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por la claridad con la que nos manda a tratar con el pecado ajeno y propio. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos empodere, nos vista de sabiduría, Señor, para nosotros saber cómo tratar con el pecado no arrepentido cuando llegue a esta iglesia, Señor. Líbranos de pecar contra ti, líbranos de pecar contra nuestros hermanos. Y cuando pequemos, Señor, porque como tu palabra dice, no hay hombre que no peque, que podamos clamar con sinceridad de corazón, confesando nuestro pecado y arrepintiéndonos y abandonándolo. Te lo rogamos en Cristo Jesús.